El día de hoy voy a presentar el caso de Howard Schultz y Starbucks. La crisis financiera de Starbucks en 2008 no puede entenderse únicamente como un problema económico. Esta fue una crisis de dirección, cultura y ejecución. En este contexto, el señor Howard Schultz eh, tomó decisiones que deberían evaluarse más allá de la narrativa del liderazgo carismático. Lo importante no es afirmar simplemente que fue un buen líder, sino determinar si actuó con la capacidad estratégica necesaria para identificar el problema real, movilizar la organización y recuperar coherencia del modelo de negocio. Mi postura es bastante clara. Howard Schultz fue un líder sobresaliente, pero su liderazgo no debe valorarse únicamente por su carisma, sino por la historia personal o los resultados financieros posteriores. Su verdadero mérito fue comprender que Starbucks enfrentaba una crisis de coherencia organizacional. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa no solo tenía problemas financieros, también tenía una desconexión entre su crecimiento acelerado, su cultura interna, su operación diaria y la operación que ofrecía de cara al cliente. El caso muestra que Schultz identificó que Starbucks tenía una oportunidad, que para él el café no debía verse como solamente un producto, sino también como una experiencia de consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que su visión consistía en construir un espacio con identidad, servicio diferenciado, conexión emocional con el cliente. Cuando estas ideas decidió crear el Ingiornale y posteriormente él adquirió esta empresa. Desde ese momento impulsó esa expansión de la empresa hasta convertirla en una marca global. Sin embargo, el punto más importante del caso no está en la expansión, sino en la crisis que ocurrió. En este momento, en ese momento, eh, Starbucks enfrentó una situación crítica que amenazaba su sostenibilidad. La crisis financiera agravó de una manera significativa el problema, pero no lo explica por completo. El problema real estaba dentro de la organización. Había crecido Starbucks con mucha rapidez, pero había perdido consistencia en su modelo operativo, en su cultura de servicio y también en la experiencia entregada al cliente. Desde una perspectiva de gestión de procesos, esta situación representa una brecha entre la estrategia y la ejecución. ¿Por qué lo menciono? Porque Starbucks mantenía una marca fuerte, pero su crecimiento hasta cierto punto no estaba completamente respaldado, ya sea por los procesos, los estándares y también los comportamientos organizacionales capaces de sostener su propuesta de valor. Una empresa en sí puede abrir muchas tiendas, aumentar su presencia de mercado en muchos territorios, fortalecer su reconocimiento, pero hasta cierto punto, si no conserva la calidad de su operación, la coherencia de su cultura, el crecimiento se va a convertir en una fuente de riesgo. Por esa razón, la decisión de el señor Schultz de cerrar temporalmente las tiendas de Estados Unidos debe interpretarse como una acción estratégica. Eso no fue una simple charla motivacional, fue una intervención de alto impacto para detener la inercia operativa, reconocer la gravedad del problema y también reenfocar a la organización. Al cerrar estas tiendas, Chule envió un mensaje claro. Starbucks no podía seguir operando si la crisis financiera es un problema mayor. Necesitaba detenerse, revisar su dirección y también recuperar ese propósito que tenía. Desde los planteamientos de Jim Collins, esta decisión refleja elementos de liderazgo de nivel 5. ¿Qué quiere decir esto? Que el señor Schultz mostró voluntad profesional a asumir una decisión difícil en un momento de precisión. Disculpen, depresión. Cerrar tiendas, ¿qué implica? Pérdida temporal de ingresos, exposición pública, hasta cierto punto también un riesgo en la reputación de la empresa. Aún así,
tomó esta decisión porque entendió que la organización necesitaba una corrección profunda. Tomó esta decisión con mucha humildad directiva al incorporar la voz del empleado de gerentes y no trató la crisis como un asunto exclusivo de la alta dirección. Él reconoció que quienes estaban cerca de la operación podían aportar información clave sobre los problemas reales del negocio. Esta acción o esta actuación se relaciona con la idea de Collins de que los líderes sobresalientes no construyen organizaciones alrededor de su ego, sino alrededor de una visión capaz de sostenerse a través del tiempo. Ahora bien, desde Collins también corresponde hacer una crítica firme. Una empresa sobresaliente no depende de un líder carismático, también depende de la disciplina organizacional, que tengan procesos sólidos, personas adecuadas y mecanismos de ejecución consistentes. Por lo tanto, el cierre de las tiendas no representa por sí mismo el mismo nivel de liderazgo. Su valor depende de esa acción que haya servido para construir una organización mucho más disciplinada, menos dependiente del CEO y más enfocada en resultados sostenibles. Desde John Maxwell, el liderazgo de Schultz se explica a través de la influencia. ¿Qué quiere decir esto? Que Schultz no se limitó a emitir instrucciones de la alta gerencia, movilizó la organización alrededor de un propósito común. Comprendió que la recuperación de Starbucks no podía lograrse únicamente mediante ajustes financieros, reducción de costos o decisiones operativas aisladas. La empresa necesitaba especialmente de los gerentes y colaboradores que sostenían la experiencia del cliente. Maxwell plantea que el liderazgo consiste en influir, agregar valor a las personas y formar líderes. En este caso, Schultz entendió que los empleados no eran simples ejecutores de una estrategia corporativa, eran actores centrales en la recuperación de la marca. Si los gerentes no estaban alineados con el propósito de Starbucks, la experiencia seguiría deteriorándose, o sea, la experiencia de cara al cliente, pero su decisión de escucharlos y convocarlos considero que fue correcta. Desde el método Yen, el caso permite analizar tres momentos: identificar el problema, entender las causas, definir su respuesta. Schultz identificó correctamente que la crisis no era solamente financiera, entendió que existían causas culturales, estratégicas y operativas. Luego respondió con una acción orientada a recuperar el propósito de Starbucks, alinear sus equipos y redefinir esos objetivos. También desde mi formación en gestión de procesos, mejora continua, Lean Six Sigma, considero que la decisión en general de Schultz fue correcta, pero debió hasta cierto punto estructurarse con una intervención formal de transformación inicial. Cerrar temporalmente las tiendas fue útil porque permitió desde detener la operación y llamar la atención sobre el problema. Sin embargo, la acción solo generaba valor si después se traducía en diagnóstico, análisis de causas, rediseño de procesos, indicadores y seguimiento. Si hubiera estado en la posición de Schultz, habría tomado una decisión similar, pero con una metodología un poco más estructurada. Primero, habría levantado información crítica sobre el desempeño de la empresa, los resultados financieros, satisfacción del cliente, rentabilidad por tienda, rotación de personal, cumplimiento de estándares y también la percepción de la gerencia. Segundo, habría identificado la causa raíz del problema, diferenciado los factores externos como la crisis económica, los factores internos como la pérdida de identidad, la expansión acelerada y las fallas en la experiencia del cliente. Tercero, habría definido un plan de recuperación con la intención de marcar objetivos específicos, responsables claros, plazos definidos, indicadores de seguimiento. Como cuarto punto, habría implementado ciclos de mejora continua para asegurar que los cambios no dependían únicamente de la figura del Schultz, sino también de un sistema organizacional capaz de sostener la recuperación. Este enfoque
integra los tres marcos analizados, desde Jim Collins, que fortalece la disciplina organizacional y la sostenibilidad más allá del líder, desde John Maxwell, que convierte la influencia en compromiso, desarrollo de personas, ejecución consistente, desde el método Yen transforma la identificación del problema en una respuesta estructurada, medible y verificable. Mi valoración final es que el señor Howard Schultz sí fue un líder sobresaliente, pero no por haber cerrado tiendas ni por haber dado una charla motivacional. Fue sobresaliente porque comprendió que Starbucks se enfrentaba a una crisis profunda, que la caída de sus resultados financieros es un problema sensible, identificó que la empresa necesitaba recuperar la conexión entre el propósito, cultura, operación y experiencia del cliente. Y en conclusión, el señor demuestra que liderar en una crisis no solamente significa inspirar a la persona, significa identificar el problema real, llegar a la causa raíz del problema, tomar decisiones difíciles, alinear a la organización, construir basado en condiciones que esa recuperación sea sostenible. ¿No? Starbucks no solamente necesitaba un líder motivador, necesitaba también recuperar disciplina, coherencia, propósito y capacidades de ejecución. Con esto finalizamos mi intervención. Muchas gracias.